Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 5 y les estaremos hablando acerca de la Escuela Histórica Alemana. Como introducción, podríamos decir que esta escuela inició a partir de 1840 con las publicaciones de Friedrich List y Wilhelm Röscher y terminó más bien en 1917, cuando murió Gustav Schmöller. Para entonces, estos economistas habían adoptado algunas de las ideas de la misma escuela, aunque ésta ya no existía como una entidad concreta. Lo mismo que los socialistas, se podría decir, y los economistas históricos alemanes, por lo tanto, criticaban a la economía clásica. Por otra parte, tenemos a los antecedentes históricos. Podemos comenzar con el más destacado, que se podría decir que es el Tratado de Paz, con el que finalizó la Guerra Napoleónica, que dejó a Alemania dividida en 39 estados separados. La mayoría eran monárquicos, casi todos sin democracia. Los victoriosos grandes poderes de Europa manipularon a Alemania para promover sus propios intereses. Austria, por un lado, quería mantener a Alemania débil y dividida. Gran Bretaña, por otro, deseaba ver que una Prusia poderosa impidiera el futuro renaciente de Francia. Y por último, tenemos a que Rusia quería para ella todas las partes de Polonia, de las que todavía ni siquiera se había apoderado Alemania o Austria. Por otro lado, tenemos que debido a que ciertas instituciones económicas clave de Alemania para este siglo diferían considerablemente de las propias de Gran Bretaña, no es de sorprender que surgiera una ideología económica diferente, donde las regulaciones mercantilistas persistían en Alemania por lo menos hasta la formación del Imperio de 1871, mucho después de que habían desaparecido del mismo escenario británico. La competencia, la libertad de empresa, que son conceptos que verán más adelante, estos estaban muy dentro de la misma escuela clásica y daba por sentadas en su análisis económico, donde estaban severamente restringidas en Alemania, donde la vida económica, la ciencia de la administración pública hacía un hincapié para provocar un desarrollo muy alto. Finalmente, podríamos decir que la escuela histórica defendía y racionalizaba la forma de vida alemana, por lo que cuestionaba la pertinencia histórica de las doctrinas económicas clásicas británicas. Siguiente. En esta parte vamos a destacar los que fueron los principios fundamentales de la escuela histórica alemana. En primer lugar, tenemos el enfoque evolucionista de la economía. En esta parte, la escuela histórica alemana aplicaba una dinámica perspectiva evolucionista en su estudio de la sociedad. Se concentraba con el desarrollo y el crecimiento acumulativo. En ocasiones, no siempre, hacía una analogía con el evolucionismo de Darwin, concepto que ya hemos escuchado desde básica, donde decía que un organismo social nace, se desarrolla, crece y por último se deteriora y muere. Por lo tanto, este enfoque relativista era de particular utilidad para atacar a la economía clásica como algo inadecuado para la misma Alemania. Siguiente. Por segundo, tenemos el énfasis en el papel positivo del gobierno. Aquí la escuela histórica alemana era completamente nacionalista, mientras que, por otro lado, la economía clásica era individualista y cosmopolita. Si el gobierno social es el objeto de estudio, si es la fuerza para un movimiento dinámico, entonces la sociedad y el Estado, más que el individuo, ocupan el centro del escenario, el centro de atención. Por lo tanto, en Alemania era el Estado el que fomentaba la industria, los medios de comunicación y el crecimiento económico. Por lo tanto, la escuela histórica alemana le concedía una gran preeminencia a la necesidad de la intervención del Estado en los asuntos económicos y hacía hincapié en que la comunidad tiene intereses propios que son muy diferentes de los del mismo individuo. Siguiente. Por otra parte, tenemos el enfoque histórico inductivo. Aquí los economistas de la escuela histórica alemana ponían de relieve la importancia de estudiar el mismo desarrollo histórico de la economía como parte de un todo integrado, debido a que la economía y otros fenómenos sociales son interdependientes. No es posible un estado adecuado para la economía política si no es en combinación con otras ramas de la ciencia social. Por lo tanto, la escuela histórica criticaba las cualidades abstractas, deductivas
estáticas e irreales, pero sobre todo no históricas, de la metodología clásica y marginalista. Siguiente. Por último, pero no menos importante, tenemos a la defensa de la reforma conservadora. En esta parte, la economía política era el concepto esencial, donde decían los mismos economistas históricos que no debe limitarse a analizar los motivos que impulsan a la actividad económica, sino más bien que se debe sopesar y comparar en el mérito moral de esas acciones y sus resultados, donde debe establecer un estándar de producción y distribución apropiada para la riqueza, de manera que se satisfagan así las demandas de justicia y moralidad. Finalmente, los economistas históricos alemanes creían que se debería confiar en el Estado alemán para el mejoramiento de las condiciones para el concepto único del hombre común. Siguiente. Aquí llegamos a una conclusión, una interrogante más bien, de que a quienes beneficiaba o trataba de beneficiar esta escuela. Por lo tanto, podríamos destacar que los primeros eran los miembros de la misma escuela histórica alemana, parte del gobierno, que aseguraban su beneficio propio. Aquí disfrutaban de relaciones estrechas, amistosas con los mismos funcionarios del gobierno y ascendían a posiciones claves de la vida académica. De hecho, el gobierno alemán controlaba la mayoría de las universidades y un personaje muy importante que vamos a destacar más adelante es Schmöller, conocido como el asesor de profesores. Él controlaba la mayoría de los nombramientos académicos gracias a su gran influencia en el Ministerio de Educación prusiano. Siguiente. En esta parte vamos a destacar un versus entre la escuela clásica y la escuela versus alemana. Por lo tanto, podríamos destacar que difería entre la competencia y la libertad de empresa. En ese tiempo estaban restringidas por la existencia de la burocracia, pues estaba muy presente en el proceso económico. El nacionalismo, el patriotismo y el paternalismo, junto con la idea del deber y del trabajo constante y duro con intervención de manera sustancial por parte del gobierno, fueron puntos esenciales para cambiar el panorama vivido y así promover un crecimiento industrial que buscaba alcanzar a Inglaterra principalmente. Siguiente. En esta parte vamos a tratar la utilidad para la época y contribuciones perdurables. Entre las contribuciones perdurables tenemos el método histórico inductivo, el uso de la teoría abstracta en el análisis econométrico y el ataque entre el laissez-faire. Por lo tanto, llegando a la conclusión de que el enfoque evolucionista aplicado a la sociedad y al pensamiento económico proporcionó un antídoto útil contra el pensamiento abstracto de las mismas escuelas clásicas y marginalistas. Podemos pasar con mi compañera. Bien, vamos a decir conceptos importantes para la escuela histórica. Estaré hablando de algunos de los principales exponentes y precursores de la escuela histórica alemana. Tenemos a Friedrich Ruiz, 1789-1846. Este fue un precursor de la escuela histórica que no se sentía inclinado al estudio formal de la escuela, pero tampoco al oficio que ejercía su padre como curtidor. Se convirtió en empleado del gobierno y ya para el 1816 había ascendido al puesto de subsecretario ministerial. Un año después aceptó un cargo de profesor en la Escuela de Administración y Política de la Universidad de Tübingen, pero sus opiniones de política disidentes ocasionaron su destitución para el año 1819. Se mantuvo activo en la producción de una poderosa unión política y comercial de los estados alemanes, y para el 1819 se presentó una petición de una unión aduanal ante la Asamblea Federal a nombre de una asociación de comerciantes y fabricantes que él mismo había organizado. Fue electo para la legislatura de su estado en el año 1820
y este defendió reformas administrativas y financieras que fueron un boom en su época, ya que estos se consideraban que eran muy radicales. Estaba a favor de prescindir de los impuestos sobre la carretera, de los diezmos, de la propiedad estatal, de las industrias, de los impuestos feudales sobre la propiedad, de las limitaciones sobre la utilización productiva de la tierra y de los impuestos sobre el consumo. Y este defendía fervientemente que los juicios hubiera participación de un jurado, que estuviera conformado por los ciudadanos, de una reducción del número de funcionarios públicos en el servicio y de que solo se ejerciera un impuesto directo sobre el ingreso para ayudar a los gastos estatales. Tenemos este otro exponente, Gustav Smuller, 1838-1917. Esa fue la figura principal de la escuela histórica más joven. Fue profesor en Halle, Estrasburgo y Berlín. Él enseñó a muchas generaciones de estudiantes, funcionarios administrativos y ejercía una gran influencia en sus círculos, tanto gubernamentales como académicos. Y que además de su trabajo como profesor, Smuller era miembro activo de la Academia de Ciencias Políticas y también de la Cámara de Lores, de la Dieta Prusiana. Fue uno de los fundadores y líder importante de la Verein für Sozialpolitik, que fue una organización que defendía la legislación social y que también ayudó a promover una idea de una mayor actividad del gobierno, que el gobierno debería tener mayor participación, tanto en los asuntos sociales y económicos. Smuller, él argumentaba que las tareas de acumular datos históricos y hechos descriptivos reales se debe hacer ante la teorización deductiva, y también que era mucho más importante y es mucho más importante que ella. Él y sus seguidores criticaban con severidad el estudio aislado de pequeños segmentos de fenómenos económicos y la suposición de que todo lo demás sigue inalterado. Y también se afirmaba que la esencia de los procesos económicos se pierden una vez que están aisladas y fragmentadas. Y Smuller quería desarrollar la economía sobre la base de monografías históricas. O sea, de hecho, los economistas deductivos que declaró en público que los miembros, o sea, él era tan opuesto a los economistas deductivos que él declaró en público entre los miembros de la escuela abstracta que no deberían de enseñar en universidades alemanas. Tenemos, por último, pero no menos importante, tenemos a Wilhelm Röscher, 1817-1894. Ese fue uno de los fundadores también de la escuela histórica más antigua. Este grupo quería completar la teoría clásica, mientras que la escuela más joven deseaba sustituirla por completo con estudios históricos y consideraciones políticas. Röscher se convirtió en un profesor de economía política en Göttingen y más adelante en Leipzig. Escribió un libro de 5 tomos, Economic Sciences, que le llevó 40 años, o sea, fue de 1854 a 1894, o sea, la fecha siguiente. Y fue traducido al inglés con el título Principios de la Política Económica. Aun cuando él repudiaba la economía clásica que había aprendido en su juventud, se basaba en dichas ideas, y esa fue la razón por la que la escuela histórica más joven condenaba a los antiguos precursores. Smuller, por ejemplo, afirmaba que Röscher y sus discípulos habían criticado en forma efectiva la economía clásica y a su método, pero cuando se trató de reconstruir la economía, ellos mismos habían caído en el método que anteriormente habían condenado de lo peor. También tenemos algunos conceptos importantes, como lo son la Santa Alianza de 1815, que esta fue la unión de Prusia, Australia y Rusia, que sirvió para reprimir las erupciones revolucionarias alemanas. Tenemos la industria incipiente, que defendía que fue una defensa de la tarifa más altas para las importaciones de bienes, fabricados con el fin de favorecer la industria doméstica que recién aparecía en esa época. Y tenemos la Metro de Trends, o más bien también conocida como la Batalla de los Métodos. Este fue un debate entre Gustav Smuller y Karl Menger, Karl Menger fue el fundador de una escuela marginalista abstracta que radicaba en Austria.
Meyer, él le reprochaba a Smuller una supuesta aversión a lo teórico en su trabajo de investigación histórica, lo que realmente era falso porque Smuller consideraba que era necesario el trabajo conceptual para poder llegar a formular cualquier resultado de su estudio sobre la realidad histórica. Mientras que para Smuller la teoría debía aprender el carácter histórico-social de los fenómenos económicos, para Menger lo central de la teoría sería elaborar lo empírico sobre una lógica a periódico analítica. Este recibió el nombre de Batalla de los Métodos, ya que se trataba de una discusión entre ambos exponentes a través de publicaciones y folletos. O sea, en su época ellos hacían publicaciones constantes donde ellos explicaban cada uno su posición respecto a sus métodos, al método que defendía y por qué eran adecuados para el estudio económico. Al final, esta batalla de los métodos apareció pareció resolverse con la aceptación tanto del método inductivo como el método deductivo, ya que ambos son importantes y que por lo común uno complementa al otro. También tenemos otros conceptos importantes como lo son el proteccionismo y la reforma social. La reforma social, Smuller creía que se debe alentar los juicios de valor ético. La justicia en el sistema económico se debe impartir mediante políticas paternalistas de reforma social promovidas por el Estado y por los grupos sociales. El principio que guía a la reforma social decía que es una distribución más equitativa de los ingresos y la ciencia social debe ser la guía por el logro de los objetivos de la política social. También tenemos el proteccionismo y el autor Smuller. A finales de la vida, él cambió su punto de vista sobre el proteccionismo. En sus años más jóvenes, cuando él era joven, él había sido un defensor del libre comercio, pero para el 1901 estaba a favor de la tarifa de protección para Alemania, que aclamaba los autores como Hamilton y Friedrich Schiller, que eran sus mentores, que eran como sus maestros. Negaba que la nueva era del proteccionismo hubiera surgido debido a que los economistas y los estadistas habían sido incapaces de comprender los bellos argumentos a favor del libre comercio. Justificaba que las tarifas en base a los argumentos de la industria incipiente, pero que estos iban más allá. Además, creía que las tarifas eran armas intencionales que podían beneficiar, eran armas internacionales, ¿verdad? Que podían beneficiar más adelante el país si se utilizaba con la debida habilidad. Eso es todo por mi parte, lo dejo con mi compañera. Bien. Max Weber es uno de los más conocidos científicos sociales de Alemania. Se consideraba él mismo un descendiente intelectual de Smoller. Siguiente. Weber rechazaba la idea marxista de que las doctrinas religiosas son simples manifestaciones ideológicas de condiciones económicas, materiales particulares. Weber nunca sostuvo que el factor religioso fuera una de las causa del desarrollo del capitalismo. Weber constata que la religión protestante es la predominante entre las clases capitalistas alemanas, siendo la diferencia entre capitalista y protestante y capitalistas católicos enorme. Weber llega a la conclusión de que la ideología protestante promueve de un modo u otro la construcción del capitalismo. Le parecía que el capitalismo era más un resultado que una causa de la reforma. Weber consideraba también que la teología calvinista, en particular, con su noción básica de que algunos son, entre comillas, los elegidos para la salvación, contenían ciertos elementos que conducían a una actividad económica racionalizada y también individualista. Weber hace la observación de que los calvinistas no hacían ostentaciones de sus riquezas, gastándolas en tierras u objetos de lujo, sino que al contrario, vestían de forma modesta y los beneficios que obtenían los reinvertían continuamente, generando así un círculo virtuoso, convirtiendo en pocas generaciones un pequeño negocio familiar en una próspera empresa. Intentando responder a las afirmaciones
de que en sus días no era la ética protestante la que regía el sistema económico, Weber argumentó que cuando el capitalismo ya estuvo consolidado, los principios puritanos que originaron la nueva economía ya no fueron necesarios, ya que el sistema se pudo mantener a sí mismo. Siguiente. Sobre la ética protestante. En la ética protestante y el espíritu de capitalismo, Weber expone su tesis de que la ética puritana ha influido en el desarrollo del capitalismo. No obstante, la religiosidad profunda normalmente va acompañada de un rechazo a las actividades mundanas, incluyendo las económicas. Pero, ¿por qué no fue este el caso del protestanismo? Weber intenta explicar esta paradoja en su trabajo de tal forma: el comportamiento lógico es conseguir el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, no habiendo alicientes para seguir trabajando cuando se ha conseguido lo suficiente para llevar una vida modesta. Esta actitud estaba reforzada por la idea del trabajo como castigo por el pecado original. El protestanismo hizo salir a la calle el comportamiento de los conventos, donde los monjes trabajaban para glorificar a Dios, y el trabajo era una actividad buena en sí misma, al margen del enriquecimiento personal. El sacrificio en el trabajo y el éxito económico no era seguido por una recompensa con bienes terrenales, sino como una prueba de ser los elegidos. Siguiente. Críticas. Richard Henry Downey decía: la religión, por supuesto que ha influido en el punto de vista de las personas acerca de la sociedad, pero los cambios económicos y sociales también han actuado poderosamente sobre la religión. Otros críticos también han argumentado que Weber había hecho hincapié en el primer punto, pero que solo había abordado de paso el segundo. Tal vez la aparición de la empresa de negocios indujo a la clase media a prescindir del catolicismo, que condenaba la úrsula, y sospechaban de los motivos económicos y asumían un confuso punto de vista acerca de las fortunas privadas. También argumentaba Downey que el calvinismo ofrecía una nueva santificación para las actividades económicas y la acumulación de riquezas, pero los cambios económicos, como los grandes descubrimientos geográficos y la expansión del comercio, fueron responsables en última instancia, de la transformación de la ética cristiana en el siglo XVI hacia adelante. Tanto el capitalismo como el calvinismo, decía Downey, que fueron productos del profundo cambio en la organización económica y la estructura social. Es todo por mi parte, los dejo con mi compañera. Okay. Buenas noches, mi nombre es Yareni. Yo voy a hablar sobre la escuela clásica alemana, su participación mínima en el gobierno. En principio, la escuela clásica era el mejor gobierno, tutelaba al menor. Y las fuerzas de mercado competitivo libera la guerra de producción, el intercambio y la distribución. La economía se debía autoajustar y debía tener un empleo total sin la intervención del gobierno. Para la escuela histórica alemana era fundamental que el papel de Estado, ya que el Estado controlaba la mayoría de universidades y creía que debía confiar en el Estado alemán el mejoramiento de las condiciones para el hombre común. Eso reforzaba la lealtad hacia el Estado, al mismo tiempo que protegía la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores de las fábricas. Sus conductas económicas intereses propios. Los economistas clásicos suponían que la conducta en interés propio es básica para las
para la naturaleza humana, los productores y comerciantes proporcionaban bienes y servicios por el deseo de obtener utilidades. Los trabajadores ofrecían sus servicios de trabajo para obtener salarios y los consumidores compraban productos como para formar como forma de satisfacer sus deseos. Las escuelas históricas alemanas querían que la unificación de Alemania era muy nacionalista. Querían el bienestar general, no era individualista. Las leyes económicas de la escuela clásica hizo considerables constituciones en la economía al formar el análisis de teoría de leyes económicas explícitas. Algunos ejemplos incluyen la ley de la ventaja comparativa, la ley de los rendimientos decrecientes, la teoría marusiana de las poblaciones, la ley de los mercados, ley de Say, la teoría de la renta de Ricardo, la teoría de la cantidad de dinero y la teoría de valor de trabajo. Los clásicos creían que las leyes de la economía son universales e inmutables. Siguiente. David Hume, Desarrollo Económico especializado por Leeds. David Hume nació el 7 de mayo de 1711 y falleció el 25 de agosto de 1776. David Hume fue un filósofo histórico, economista, ensayista escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental moderna y de la ilustración escocesa. Es considerado un sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Para los economistas, David Hume es el antecesor clásico de la teoría cuantitativa del dinero, cuya obra sembró la semilla en un debate sobre la relación entre el dinero y la inflación, que ha dado lugar a una disputa todavía que es vigente. Siguiente. La aportación más importante de Hume fue que su elucidación de la teoría monetaria, en particular su clara exposición del mercado de flujo de dinero metálico que equilibraba la balanza de pago nacionales y los niveles de precios internacionales. Según la teoría de Leeds, era plantear planteamientos conscientes de la diferencia cualitativa existente entre la producción de tela, un tipo de producto industrial, y la del vino, sujeto a la ley de rendimiento decrecientes. En el ejemplo usado por Ricardo, para sustentar su modelo de dos países, Gran Bretaña y Portugal, en el que el comercio libre llevaba a la especialización según las diferenciales de costos, a pesar de los costos absolutos bajos de los Portugal. Y con ello, la maximización de bienes de ambos en conjunto. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias.